Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más. Hola, Úrsula Martín Moreno, ¿cómo estás? Te veo muy Hola, hola. alegre. Tu movimiento Ay, de manos es pues ni crees que estoy muy expresivo. alegre, solo lo finjo para ver si se me contagia de verdad Guay, esta alegría. ¿es tristeza o qué? No, no estaba alterada, estaba Ay, aquí, ay, apurada, ay. Ok, haciendo ok. cosas. Pues nada, saludamos a Juani. ¿Cómo estás, Juani? Bienvenida. Hola, ¿qué Gran tal? invitada. ¿Cómo estás, Juani? Gracias. Halagada. Es, no, qué bueno que puedes estar con nosotros. Ya, hay una teoría que la gente no sabe. Bueno, no es teoría, porque no fue teoría, fue real. Que yo hace tiempo le dije a Juani que iba a ser invitada, apenas pudiésemos tener invitados, que iba a ser, y ella me dice que no. Entonces, No. estoy considerando la posibilidad, dado mi despiste brutal, dado que mi mente se va a Saturno con suma facilidad, que a lo mejor lo pensé y nunca se lo dije, pero Lo bueno, que más sepas seguro. que Puede ser, puede ser. Solamente me dijiste que ibas a tener invitados y yo te dije, qué buena idea. Todo mi no, pues apoyo, según yo, nada no, más. pues según yo, tú estabas de hecho en las primeras en la lista, de hecho así fuiste convocada, pero bueno, por las actividades no pudo ser, pero sí, a lo mejor seguramente eso pasó, que yo, se me fue y yo en mi mente así como muy seguro de que ella te iba a decir, pero ¿O bueno, no será que me lo dijiste a mí, Enrique, y en tu mente posiblemente, dijiste que también posiblemente, a ella? ahora todo puede ser posible, como, Todo puede ser. sí, como la mente la tengo, que en Saturno, te digo, no sé qué onda. Pero bueno, encantados, Juani. Qué buena onda que estés aquí. Para quienes no te conozcan, bueno, Juani es originaria de la Solana, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España. Solo nos faltó dar tu código postal, esquina con algo, ¿no? Sí, Almendares o no sé cuál sea la Cánovas del calle. Castillo, puedes decir, es la calle. Cánovas del Castillo. Fíjate nada más. Entonces eres manchega, ¿no? Digamos, se puede Manchega, decir sí, sí, manchega plena zona totalmente, manchega. totalmente. Eres básicamente historiadora, con una especialización en antropología, inclinado hacia arqueología, y después tuviste un sesgo ahí, te nos perdiste por el camino con la crítica literaria, no es cierto, es broma, es broma. De hecho, mi fuerza teórica original, o sea, donde me formé, fue en la crítica literaria, y por mucho tiempo yo más bien solo sabía de crítica literaria, hablando de Sí. teoría literaria. Ya después tuve que ponerme al corriente con la teoría social. Pero bueno, Estoy riendo, diga, ¿sabes por qué? Porque lo dijiste como si fuera un superpoder. Mi fuerza teórica era la crítica literaria. ¿Y yo de qué estaba hablando? Estaba voy a hablando de explicar por qué, superhéroes, voy a nerds. explicar por qué, ¿O qué? voy a explicar por qué. Tiene una razón eso y para que el que nos escuchen y nos ven sepan. Lo que pasa es que yo entré a estudiar la maestría en antropología social y la única formación teórica que yo tuve fue teoría literaria. Entonces, cuando yo llegué a la maestría y todos eran sociólogos o eran antropólogos sociales, me pegaban unas arrastradas horribles y el único mecanismo que yo tenía para defenderme a nivel teórico era la teoría social. Si no hubiese sido por la teoría social, yo no sé cómo hubiese librado una maestría donde tuve grandes compañeros y gente que estaba muy fogueada y que tenía muy altos conocimientos de teoría social. O sea, yo no sé cómo lo hubiese librado si yo no le daba esos giros y hablaba, bueno, pero la teoría de la recepción nos dice que el autor construye al lector, o me iba yo por la intertextualidad, o sea, si no tenía yo esas herramientas, no hubiese salido tan Ujú. bien librado como pude al final de cuentas hacerlo. Entonces, por eso dije era mi única fuerza, porque me remonté a como que era mi bastón con el cual yo me sostuve. Pero bueno, nos estamos desviando. El caso, Juani, historiadora, más inclinada hacia, digamos, con este sesgo hacia la antropología y luego le entras a la crítica literaria. Yo, antes de que entremos a las temáticas, yo tengo una duda, a ver, duda e intuición. En España me parece ser que todo, hasta ahora, hasta los programas de estudio que yo conozco, por lo menos el de la Complutense de Madrid, que no sé si tú estudiaste en la Complutense Sí, sí, ya ahí. me lo temía. Porque, es decir, me lo temía en el buen sentido, es decir, porque en la Complutense como que ponen sobre, es decir,
todo lo de antropología y arqueología como que está en el departamento de historia, ¿verdad? Sí, en un tiempo, ahora creo que ya está diferente, ya no está tan bonito. En un tiempo estábamos ahí juntos, aunque había especialidades, pero cuando estudiabas historia, tú estudiabas filosofía, tú estudiabas literatura en tronco común, ¿eh? Sí, sí, sí. Literatura, todo, y luego ya te especializabas y la primera antropología en esos tiempos era antropología de América y ya ahí tú ibas pues Sí, para totalmente. contemporánea, más contemporánea o para arqueología, pero luego sí abrieron una licenciatura de antropología aparte. Y a ti te dio clases, por ejemplo, el doctor Andrés Ciudad Ruiz y toda esta gente. Ya, ya, ya. Entonces, Saludo toda a ellos esa, si es que nos escuchan, bueno, o nos ven. y Saludos. toda esa gente, sí. Sí, 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 sí. No, un buen grupo de gente especializada, sobre todo en antropología y arqueología, muy, muy buenos. Andrés Ciudad también, ¿verdad? sí. Estaba en ese grupo. Bueno, sí, a mí siempre me quedó como esa duda, porque, bueno, además, digamos que teóricamente hablando, bueno, la historia es, o así se considera como que la historia es la primera de las ciencias y de las ciencias sociales, ¿no? La que da origen a lo demás. Y bueno, tiene sentido que bajo este Sí, cobijo del programa de historia quepan sí, antropología y sí, no, arqueología, no, ¿no? no, no me siento tan rara habiéndome hecho el requiebro a la literatura, porque yo creo que al fin y al cabo es solamente es gente que habla en otros Sí, tiempos y de otra sí, manera, y es claro, ese interés por qué totalmente. están diciendo. Totalmente. Pues bueno, digamos que ese es como el background, el bagaje, ¿no? Atrás de nuestra invitada. Em, Hay una cosa que me gustaría platicar hoy, que tiene que ver con algo que yo en algún momento he experimentado, y este es el tema de cómo a través del tiempo se va entendiendo el tema de la migración, ¿no? O sea, yo por distintas cuestiones de la vida, muchas de ellas las he contado ya en este podcast, me ha tocado estar en el papel de migrante. Bueno, se dice por ahí que no hay mexicano que no tenga un pariente, por lo menos, aunque sea lejano, en Estados Unidos o que sea migrante. Este fue mi caso. Tíos míos que emigraron a Estados Unidos y después yo, por otras razones muy diversas, muy distintas a las de ellos, no por, digamos, afortunadamente para mí, no fue un tema de necesidad económica, sino solamente de explorar, de conocer. Yo emigré a Estados Unidos, viví un tiempo en Estados Unidos, un tiempo considerable, no me acuerdo si fue un año, año y medio, ¿no? Ya se me va la onda, ¿no? Fui muy, muy joven, a los 18 años. Y eso me hizo a mí repensar muchas cosas, ¿no? En el proceso de esta migración, entender que, bueno, también la migración, o cuando hablamos de migrante, ya tiene una carga semántica desafortunadamente negativa. Me parece que es en la mayoría de los casos y más en nuestro contexto. Pero digamos que quienes no hemos pasado por este proceso de migración forzada o por algún problema político o por estas situaciones que son muy difíciles y muy dolorosas, quienes por voluntad, porque queremos experimentar o estudiar o trabajar o por familia, terminamos emigrando o hemos pasado por esta experiencia, pasamos por varias etapas. Yo creo que la gente no todos lo alcanzan a ver. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos en un podcast, Úrsula y yo, sobre el tema de viajar a Pesta, tratamos de matizar un poco que la idea y la romantización que hay detrás del viaje, pues mucha gente lo tiene respecto a migrar, ¿no? Hay gente que me dice, por ejemplo, es que sería muy lindo que yo me fuera a estudiar y a vivir. Yo viviría en París, ¿no? Me dicen. Yo viviría en España, yo viviría en Francia, ¿no? En cualquier ciudad de estas europeas, en Italia, en Roma. Voy a caminar por ahí y ver el Coliseo Romano mientras me tomo un café y escribo ahí mis novelas, ¿no? Entonces hay esta idealización, como también la habrá para el caso de México. Y que no significa hablar mal de las culturas, pero sí hay un proceso en el que uno, digamos, idealiza el lugar, ¿no? Como estaría súper lindo ir ahí, ya lo estudié, ya analicé, ya me informé, y entonces, bueno, voy, o por familia, por matrimonio, por X. Pero tú dices, bueno, me engancho con el lugar y voy. Y luego, con el pasar del tiempo, esto casi no se dice, y es de la parte complicada del tema, la gente entra como una especie de amor y odio con el lugar donde está, ¿no? Como que ya aquello que era súper lindo y a lo que uno le veía perfección, uno le empieza a ver las imperfecciones, que yo creo que vendría muy bien si lo tratamos de hacer la comparación o la analogía con el amor romántico de pareja, ¿no? De donde uno solo ve todo perfecto y conforme pasa el tiempo va cambiando.
Y que luego, conforme pasa el tiempo, también uno, después de muchos años, uno logra entender el lugar y la cultura y entender que no existe como el lugar ideal, sino más bien uno tiene que ir construyendo cosas, ¿no? Tiene que irse adaptando. Pero no es en ningún sentido, por supuesto que hay condiciones más difíciles, pero no es la adaptación, digamos que lo más fácil que hay. En algunos casos y en algunos contextos sí lo es, pero no en todos lados. Depende de muchos factores. Entonces, un poco platicar cómo es este proceso de alguien que lo ha vivido. Digo, no sé si lo vayas a platicar o a contar, tampoco lo sé, nunca te lo he preguntado, pero no sé si tú eres mexicana. Sí, Ya, tú tienes la nacionalidad mexicana. Que eso, bueno, después lo naturalizada, naturalizada, bueno, sí, naturalizada. porque luego en México No es lo tenemos mismo. en México me tengo que incluir porque si no me dicen, ay, tú te crees un extranjero, que no sé qué. Pero no, en México tenemos unos rollos ahí bien raros, diría yo casi rayando en lo enfermo, con un rechazo a todo lo que viene de fuera, aun cuando esté nacionalizado, naturalizado, como sea. Pero bueno, luego, si cabe tiempo, lo tocamos. ¿Cómo fue este proceso? Vamos a platicar un poquito sobre eso. Sí, pues es que en realidad pues todo depende de, como tú dices, de muchos factores, porque no es lo mismo venir porque quieres. Claro. Tampoco es lo mismo la edad en la que vienes, ni qué vas a hacer, a dónde vas. Cuando yo vine, pues vine, yo me especialicé en antropología americana y ya empecé a hacer mi tesis de arqueología americana, que no terminé. Solo me quedé en el DEA, me fui abducida por otros campos y solo hice el DEA, que debe ser como una maestría, ¿no? O algo así, Sí. más o menos. Entonces, pues yo vine encantada y muy feliz. Claro, porque yo estaba haciendo mi tesis de arqueología y de sistemas defensivos, recuerdo al menos el nombre, y yo venía muy contenta y muy feliz y todo era muy estupendo. Y creo que era estupendo que yo no le di vueltas. O sea, yo tomé la decisión de venir, pero yo no tomé la decisión de quedarme así como tal. Bueno, es el momento, Claro. no, todo se fue dando, todo se fue surgiendo. O sea, una beca de 6 meses, luego una beca de 2 años y luego un novio. Y Okay. entonces era como, ¿qué haces? ¿Te vas, vienes ya? Pues si aquí hay más posibilidades de vivir, de sobrevivir y vivir, pues aquí nos quedamos de momento. Pero todo era un de momento o por ahora, no son decisiones así, que es un mundo completamente aparte, efectivamente, a una migración forzada, porque cuando yo vine, obviamente pues fue hace 20 años, ya 21 años, fue en el año 2000. Yo cambió el siglo y cambié de continente, pero cuando yo vine, pues no estaban las redes sociales como están ahora, ya se me va a notar las arrugas, pero es que no estaban como estamos ahora. Yo hoy en día llamo todos los días a mi familia, a mis padres, todos los días hago una llamada de teléfono. Y cuando yo vine hablaba cada semana, cada 15 días, porque tenía que ir a una cabina telefónica y Sí, sí, sí. marcar y Meter las prepago. tarjetas endemoniadas esas. Es así, prepago y bueno, esto se corta en 1 minuto y se cortaba y era muy feo. Pero yo estaba aquí porque quería. Entonces a mí sí me cayó el 20, porque no debe ser que no soy muy sensible. Cuando vine sí me cayó el 20 de, de todos los inmigrantes, emigrantes que salieron, inmigrantes que llegaron, a principios del siglo XX por cuestiones económicas que cortaban radicalmente con lo que dejaban atrás o por cuestiones políticas después de la guerra civil, que Sí. esos, por lo menos los que vienen por cuestiones económicas y son legales en el país, por lo menos estos indianos, como les llamaban en España, tenían la posibilidad de volver, porque la idea de la posibilidad de volver es muy importante. Totalmente. No tenían el dinero, a lo mejor tardaban 10 años, a lo mejor tardaban 15, sus cartas tardaban 6 meses, pero estaba ahí. Pero los exiliados que llegaron y no podían volver, o sea, eso debe ser un dolor y una sensación de pérdida y luego cuando volvieron después de tantísimos años y pues no era el país que habían dejado, o sea, son muchos matices los que se juntan ahí, porque yo vine porque quise Claro. entonces la relación y siempre he podido volver hasta que pasó la pandemia, he ido muy a menudo, cada año, eso y con las redes sociales y todo esto te permite compartir los cambios que están pasando allá.
y que están pasando aquí. Sí, sí. Entonces, cuando tú tienes esa unión, ese vínculo con el otro tan fuerte, yo cuando llego, pues es el gusto de, sobre todo, ver a mi familia y a los amigos y estar ahí apapachándonos y tomando café y comiendo mucho todo el tiempo. Y eso es maravilloso, pero yo sé todo y ellos saben todo. Ah, porque te acuerdas que no sé quién se murió, que te acuerdas que no sé quién se casó, pues, o sea, retomas los temas que ya, Claro. pero antes se perdía todo eso. Y entonces para mí debe ser, o sea, si ya es difícil así, entendiendo que estoy aquí porque quiero y que soy feliz, comillas feliz, la felicidad dentro de lo que es la felicidad, pues sí, estoy contenta y estoy bien, pero wow, eso sí. Los exiliados, todos mis respetos Claro, ahora. claro. No, y eso es un tema muy delicado, delicado en el sentido de complejo, no de que no se pueda Sí, tratar. De hecho, se debe de hablar, siempre se debe tratar. Sí, digo, en los casos que tenemos en México con, por ejemplo, los refugiados de guerra de Guatemala, que durante mucho tiempo no tenían la posibilidad de volver y cuando estás en esa circunstancia se añade otra peor, porque digamos, a ver, peor luego usar estos términos puede resultar como unas comparaciones burdas, pero digamos que de alguna manera el exiliado sabe que no hay vuelta atrás, el que está como refugiado político está con una incertidumbre constante, ¿cuándo podría regresar? Y resultó ser que en muchos casos, cuando pudieron regresar, ya no quisieron, dijeron, ya tenemos 30 años viviendo en México, ya nos casamos, ya tuvimos hijos, ya tenemos una vida, ya nos quedamos, ya hasta el gobierno los dejó quedarse, ¿no? Entonces, sí, son situaciones diferentes, pero a mí lo que me llamó la atención en mi caso, cuando fui a Estados Unidos, es que yo llegué con toda una visión súper ochentera de vivir, no el sueño americano de trabajar y salir adelante, sino el sueño de vivir lo que yo veía en las películas. En esta época, así como ahora las nuevas generaciones sienten una emoción por Canadá, bueno, pues en los ochentas era por Estados Unidos, o sea, la vida en Estados Unidos en los ochentas era algo que los latinoamericanos anhelaban, los que no se iban, insisto, por trabajo, y yo quería cumplir como esas cosas que yo veía en las películas, ir al high school y estar como un poco idolatrando la cultura norteamericana, que la verdad, eso era. Y entonces, después de 6 meses, te das cuenta pues, que las cosas no son como pensabas. Y empieza uno a mentar madres en contra de la cultura en la que está. Empiezan a decir, a ver, esto no me gusta. Empiezan a salir esas cosas. Es decir, el proceso de adaptación tras la migración, por muy cómodo que este sea, por muy bueno o ideal que sea, por mucho que no haya costado tanto trabajo, y no lo digo para ponerte en una situación en la que tengas que hablar mal de México ni nada, sino en el sentido de que cuesta trabajo que la gente entienda, quienes no han pasado por ese proceso, porque la gente luego yo los escucho, ay, pero tiene 20 años en México, ay, te encantó México, ¿verdad? Porque es lindísimo, todo es chulísimo, hermoso. A la gente, al mexicano le cuesta ser autocrítico, como entender, sí está bien, por algo se queda la gente, o sea, al final de cuentas haces una balanza y dices, bueno, la vida me trajo por esta senda y al final de cuentas estoy bien, pero en el trayecto yo estoy seguro que ocurrieron veces en las que decías, bueno, ¿y esto qué es? O sea, yo no, o sea, cosas con las que tienes un choque cultural, cosas con las que te cuesta adaptarte, cosas que no terminas de entender y que a lo mejor no lo hace tan fácil. O sea, que no es un camino como llegué a México y me encantó y ay, qué lindo, todo es miel sobre hojuelas, ¿no? sí. No, claro, no. Sí, toda la razón, perdón, toda la razón en eso. O sea, sí, cuando el hecho de venir porque quieres te da una estabilidad y una tranquilidad que te permite a lo mejor afrontar mejor esas situaciones que pasan desde muy feas, o sea, el grado de corrupción que ves, la naturalidad con que se lo toman y que tú no lo entiendes, que alguien se te acerque en situaciones X, que todos nos podemos imaginar, y te diga cómo lo podemos arreglar, y tú te pones, y tú, tú dices, pero es que usted tiene que hacer el papel. Y Claro. y no entendiste nada, y luego ya cuando vuelves y dices: "Pues es que no lo va a hacer, o que me espere 15 días", y resulta que ese vamos a arreglar tenía un significado que yo no lo Claro. entendí, obviamente. Pues sí te entristecen, te ponen mal y te enfadan mucho, claro. No te puedes quejar mucho dependiendo de tu situación, en el sentido de quién está enfrente, porque lo típico, si no te gusta, pues vete. Claro. Eso se dice, yo creo que se dice en cualquier país.
¿eh? Sí, sí, sí. Porque viene un extranjero y te dice, ah, que cómo podéis aguantar esto, es que esto es horrible. Pues si no te gusta, vete. Oye, pues yo también resido, no ya yo que soy naturalizada, pero alguien que resida aquí formalmente está pagando impuestos, es un ciudadano más, tiene derecho a Claro. quejarse y a decir lo que no le gusta. Luego ya hay cosas más personales que a lo mejor dices, pues esto es lo que hay, o sea, la cantidad de bichos, hay que acostumbrarse a la cantidad de bichos en la casa, y entonces yo era la que gritaba, hay una araña, y ahora en mi casa llego a España y soy la valiente Que que quita saca las las arañas. telarañas de la casa, porque Claro. Sí, sí, sí. A ver, a mí digo, y si no lo ha visto uno desde el punto de vista del migrante, como supongo que es el caso de Úrsula, pero sí desde el punto de vista cuando uno convive con gente de otro lugar, que uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Que creo que es el caso Justo, de Úrsula. ajá, justo eso es lo que yo quería platicar, que yo no he migrado a otro país. Yo, de hecho, no he migrado de la península de Yucatán. Yo solo he vivido en la península en los 3 estados, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Pero cuando viví en Quintana Roo, a mí sí que me ha tocado convivir de manera intensa con migrantes de múltiples países que vivían bueno, que viven hasta ahora en Tulum o en Playa del Carmen, que es una de las zonas que, como sabemos, está llena de migrantes, muchísimos migrantes norteamericanos, de Canadá, de Estados Unidos, muchísimos migrantes europeos y muchísimos migrantes argentinos que de unos años para acá volvió la ola de argentinos, no solo en la Ciudad de México como se concentró en los 80, sino que ya hay muchísimos argentinos residiendo en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún. Y entonces a mí sí me tocaba que yo vivía un proceso de migración interna, es decir, yo me mudé en mi propio país, o sea, de Mérida hacia Tulum a vivir. Vivía una migración interna que aunque eh, puede parecer como una cosa mínima, sí me implicó un cambio, sobre todo porque el estilo de vida de Tulum, comparado con el estilo de vida de Mérida, es muy difícil, o sea, no muy difícil, muy diferente. Es un estilo de vida diferente, los ritmos son diferentes, las cosas que ves son diferentes. Yo cuando recién me pasé a vivir a Tulum, acaba de terminar la licenciatura, tenía un año de egresada y yo era muy, pues como, ya no tanto, pero muy cuadrada, muy recta. El deber ser es algo muy importante para mí y en esa época era aún más. Eh, Tengo hasta ahora un rechazo, no sé cómo decirlo, pero nunca en la vida consumiría drogas ilegales y en esa época ni siquiera legales, o sea, era una cosa así. Entonces sí fue un gran choque cultural para mí, ¿no? Enfrentarme a un mundo en el que eso era la regla, ¿no? El consumo de drogas legales e ilegales, relacionados con temas de música y al mismo tiempo toda la gente extranjera que estaba residiendo en Tulum, porque Tulum es una de esas zonas donde mucha gente decide residir y generalmente es como el grupo de extranjeros que son como de la onda más relajada, hippie, de menos glamour, están en Tulum. Entonces, yo sí vivía, o sea, ese encuentro, ¿no? Porque no solamente era gente con la que a veces ni siquiera me podía comunicar bien, porque yo no hablo bien inglés y ellos no hablan bien español, sino que además pasaba que justo como Quintana Roo es ese estado donde se vive del turismo, el trato que la gente extranjera espera recibir de los que somos locales o nos vemos locales, siempre es como de servicial. Entonces a mí eso no me gustaba, ¿no? Porque yo soy servicial de por sí, o sea, mi manera de ser es que, ajá, si alguien me pregunta algo, pero sí me molestaba que se esperaban eso de mí, ¿no? O sea, que siempre estuviera sonriente y además en mi trabajo se me exigía sonreír para todo, o sea, yo no podía no sonreír. O sea, teníamos que sonreírle a los visitantes y a tus propios compañeros y a todos. Y si no sonreías, podías hasta ser amonestado. Entonces era así, el mundo de la sonrisa y del servicio y de que la gente espera que seas así, ¿no? Y por otro lado, ya como local, vas conociendo pues otras realidades y después también a la gente que ya reside en Tulum, empiezan, o sea, al final la misma gente local que brinda servicios se da cuenta que ya es alguien residente y el trato cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, nos tocaba experimentar a todos los locales, incluidos los residentes, como bien dijo Juani, que en temporada alta ningún taxi te lleva, ¿no? Porque no pagas en dólares o en euros. Claro. Entonces,
friégate, vete caminando a tu casa, porque si no vas a pagar la tarifa que ellos quieren en temporada alta, no te llevan a ningún lado, sea la hora que sea. Así pasa con las combis, así pasa con los taxis, así pasa con los restaurantes. Y ya no solo no importa, o sea, no tienes la misma calidad de, ahí no sé cómo decirlo, si de ciudadano o de, sí, de ciudadano, si eres local o si eres residente. O sea, ahí sí es como todo lo contrario, el mundo al revés. El valor lo tiene el turista o el extranjero que no reside, que está de paso. Si una vez que pasas a residir, no importa si seas de cualquier nacionalidad o mexicano de cualquier otro estado, tu valor disminuye porque no pagas en los mismos valores que esperan que pagues. Entonces, eso es como muy contrastante y al mismo tiempo que justo, ¿no? Del otro lado, aunque me pasaba, ¿no? Que ya eran residentes, que llevaban 2 o 3 años, sí seguía como esta, no sé, atmósfera ahí circulando de que fuera servicial todo el tiempo, ¿no? Y pues no, o sea, no, yo me cansé del mundo, de las sonrisas a todo el mundo y el servicio a todo el mundo, porque es agotador, es agotador. Y yo estaba mucho más joven que ahora. Bueno, ya dije mucho más joven, bueno, más joven que ahora. Y sí fue cansado para mí, fue cansado. Y para todos los que residen es cansado, o sea, estaba en los grupos y la gente se quejaba un montón, ¿no? De cómo es posible, si ya somos residentes, que nos traten de esta manera, porque al final los residentes extranjeros pasaban por un chorro de discriminaciones y de tratos diferentes. Por una parte, de nosotros los mexicanos, ¿no? Que me pasaba a mí, seguro como a mí le pasaba a muchos, y seguro como a, no como yo, pero seguro se recibían tratos feos de la gente, justo que les dice eso, no, pues si no te gusta, vete. Y sobre todo porque deja, yo notaba que mis amigos que trabajaban en la industria turística específicamente, eh, veían a la gente que residía como en primer lugar su competencia para obtener casa, terreno, cosas. Dos, gente con mayor poder adquisitivo, pero al mismo tiempo que ya no estaba dispuesta a pagar por lo que paga un turista. Entonces eran como los enemigos, ¿no? Están acaparando nuestros terrenos, están haciendo que se encarezca todo, pero al mismo tiempo ya no pagan como paga un turista. Entonces son el enemigo. O sea, pasa que para los locales, de alguna manera, la gente, los migrantes, o sea, los extranjeros que luego residen, residentes que se vuelven migrantes, empiezan a ser como el enemigo. Y entonces es una lucha campal. No sé si en otras partes de México pase tan fuerte como pasa, al menos, o como yo lo viví en Tulum. Y que además, como muchos sí es evidente y se ve que vienen con la onda de que sí, Tulum es el paraíso y Tulum es un espacio permisivo en donde todo se puede hacer. Es algo, un choque enorme con la gente que históricamente ha vivido en Tulum. O sea, a veces, o sea, yo lo escuchaba en mi colonia, ¿no? Mi colonia no era una colonia donde vivían extranjeros, era una colonia de interés social donde vivíamos muchos mexicanos que son de Tulum, que nacieron en Tulum, y otros que éramos como yo, que migrantes de la península, muchos que trabajaban en turismo. Yo no trabajé específicamente en turismo, pero sí en una organización que su principal financiador era era un grupo muy importante, es un grupo muy importante de turismo en Quintana Roo. Entonces, sí escuchaba, ¿no? Que les molestaba muchísimo ver a los residentes estar fumando marihuana, estar emborrachándose en la calle, hasta el tipo de música, el que se la pasaran siempre tocando instrumentos de todo tipo a cualquier hora, que estuvieran con poca ropa todo el tiempo, como que ese choque cultural tan grande que a mí me tocó observar y que además, sí, para mí que digamos que venía de una ciudad media, que vengo de una familia que es súper liberal en todo, me hacía como ruido a la gente que históricamente vivió en Tulum, también era chocante, mucho, era como un gran contraste al que se tenían que enfrentar y al que se siguen enfrentando todo el tiempo, porque uno puede romantizar la idea de la interculturalidad, puede pensar que esta diversidad cultural nos permite mejorar, nos permite ser tolerantes, nos permite conocer y todo lo que se dice acerca de la diversidad cultural y de la importancia.
Pero el hecho de vivir el choque todos los días, y aparte un choque en el que vas, y es a lo que yo le he dicho a Enrique, no solamente es el choque cultural, sino también el tema de enfrentarte todos los días a la opulencia que ves en los circuitos turísticos y que ves de alguna manera con el estilo de vida de quienes deciden residir en esta zona versus casi la miseria del trabajador de día a día y de los pobladores históricos de esa zona. Entonces, por todos lados era un choque que a mí sí me llegó a abrumar, fue como, ya no puedo con esto. Y al final luego se desató todo el tema de la violencia y eso, y dije, ya, de patitas para Mérida, ya no puedo, ya me voy a Sí, sí, sí. mi Mera, a mi ciudad, que yo no me encantaba Mérida, pero después de vivir en Tulum dije, no, ya me regreso, estoy muy contenta aquí. Y fue, o sea, digamos que ese ha sido mi gran encuentro con el tema de la migración. Y, y yo en este momento, yo tengo claro que no hay forma que yo me vaya de vivir de Campeche o de Mérida. O sea, yo no me veo viviendo, pero ni en otro estado de la del país, mucho menos en el extranjero. O sea, tendría que pasar algo extraordinario en mi vida, no sé, algo extraordinario para que yo me mudara. No. Sí, es un poco lo que hablábamos, ¿no? En algún podcast también, que yo siempre he dicho que la mirada del turista tiene fecha de caducidad. Extranjero vas a ser siempre en un lugar y creo que, bueno, casi estoy seguro que Juani puede dar fe de esto. O sea, no importa cuánto tiempo pase, tu extranjería va a seguir siendo, en algún punto va a saltar. O sea, por mucho que aprendas a hablar, por mucho que hables yucateco o mexicano o lo que quieras, este, y lo mismo pasa con el mexicano, o sea, cuando tú emigras, por ejemplo, yo también por cuestiones de trabajo estuve en Guatemala y pasaba lo mismo, o sea, a final de cuentas estoy muy cercano, México, Guatemala, países vecinos, Guatemala y Chiapas hermanados históricamente, literalmente por tierra, es decir, Chiapas le quita un pedazo de tierra a Guatemala, tienen primos de un lado y primos del otro en la región fronteriza, pero aún así había momentos esos que tú llamas, Úrsula, de tensión, es justo cuando uno deja esa parte romántica del vivir en el otro lugar como recién llegué y estoy en el idilio del amor y empiezas a vivir en la vida real, es decir, cuando tienes un trabajo, cuando te tienes que enfrentar de verdad a la cultura receptora, ahí es donde viene el choque. Entonces, yo pasé de ser alguien a quien por ser extranjero en Guatemala le abrían las puertas de todos lados a ser alguien a quien le gritaban por si se me iba la onda y me metía a una fila y no era mi lugar, me gritaban, échate para atrás, salte, te estás colando. O sea, dejé de ser esa persona que querían, que atendían como turista, me volví ya alguien que en situaciones específicas creaba conflicto. Lo mismo me ha pasado en Cuba. Mientras vas de turista, no, hombre, te sale de la calle alguien y te invita a un daiquiri, te invita a un mojito. Pero cuando ya nota la gente que tú ya interiorizaste las calles, te sabes mover, sabes andar, sabes estar ahí, la cosa cambia. O sea, ya te toca decir, oye, te toca para allá, oye, tú vas para allá, no haces esto. Pero esto es algo normal, o sea, es algo que yo creo que está ahí y que hemos hablado, que los lugares donde la migración, aun cuando sea en México, porque no nada más es el tema en Tulum de los extranjeros, es el tema también de la migración interestatal. O sea, tú juntas en un lugar, por ejemplo, cuando yo fui a Estados Unidos, yo llegué, lo primero que a mí me causó un shock era que yo no solamente no estaba viviendo el American Way of Life que me planteaban las películas, sino que además a mí me aventaron un yucateco de 18 años que nunca había salido de Yucatán y y que se va a Estados Unidos y llega a un lugar donde yo convivía con pura gente del norte. Yo decía, no solamente me mandan a un lugar donde no convivo con gente norteamericana, vengo a un lugar que parece México, sino además esta gente que es mexicana es diametralmente opuesta a mí. O sea, no tengo nada que ver con estos que se dicen mexicanos. O sea, no hay un punto. Y ahora, como dicen, con Internet, muchas distancias y culturas se acortan. Uno va conviviendo más y aprendiendo más de otras culturas. Pero en la década de los 90, que no teníamos Internet, ¿yo qué iba a saber cómo pensaba alguien de Monterrey, alguien de Coahuila? Yo no sabía nada y me hablaban desde la comida, la ropa, las formas de hablar. Yo no entendía nada. Me decían que estábamos con mexicanos y yo me sentía extranjero, literalmente.
Entonces, todos estos procesos son parte de lo que hace difícil todo este tema de la migración y de la adaptación. Y uno tiene como una curva, ¿no? Como primero una curva ascendente de enamoramiento en el lugar, si es, insisto, si la migración es porque uno quiso o porque la vida lo llevó, ¿no? Una curva de, wow, qué maravilloso. Como seguramente a ti, Úrsula, te pasó, llegaste a Tulum, qué maravilla, estoy viendo el mar, este azul turquesa, pero cuando empiezas a trabajar y empiezan los camotazos y te tienes que pelear tu lugar por alguien, con alguien de Guerrero, con alguien del DF, con alguien que ni siquiera es de tu península, y además a eso súmale extranjeros, entonces ahí se pone complicado. Y ahí es donde uno entra en este choque que yo decía, que luego viene otra curva de bajada de, pues no está tan chévere este lugar, ¿no? O sea, tiene sus cosas que ya a mí nadie me contó. O sea, nadie me dijo. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, oye, San Cristóbal de las Casas, qué lindo, qué bonito. Yo, sí, 3 días. 3 días. Quédate 15 días a vivir en San Cristóbal y cuando te toquen aguaceros sin avisarte porque no sabes que ahí en cualquier momento llueve y te caen encima, cuando te toquen fríos de -3 grados que no te esperabas de golpe, cuando tengas que convivir con la gente y ya no sea nada más lo bonito del andador y las casas de tejamanil, cuando ya te enfrentas a la vida y te enfrentas a que no tengo a dónde ir, que San Cristóbal ya me lo recorrí en 3 días, ahí es donde empieza de verdad a ponerse a prueba ese qué maravilloso es San Cristóbal, ¿no? O sea, son como momentos en los que uno va teniendo estas sube y bajas en el proceso de adaptarse a otros lugares y que, bueno, me parece que esto ocurre, ¿no? Y más con alguien que viene de España, de Europa, me parece. Sí, puede ser, no sé, esto, es que mientras estabais hablando, mi situación suena feo, pero con el tiempo me di cuenta, lentamente, soy lenta, no pasa nada, que claro, yo estaba viviendo una emigración desde el privilegio. Incluso en un lugar como Yucatán, sobre todo, más que incluso yo creo, Sí, sobre todo en sí, un sí. lugar como Yucatán, porque, porque soy española. Y Y te entonces cuando sigo. dices que eres, claro, llega un momento que, como dices tú, ya, como decís vosotros, ya llega un momento que ya eres residente y se nota. Y alguna vez yo volví a casa y decía, vengo del centro, ya huelo a pesos, nadie me ha querido vender nada. O sea, ya se nota que Exactamente, ya no exactamente. huelo a euros, pero Sí, ya mira, no ni te ven como remotamente. extranjera. Ya está. Mientras no hable, porque al Claro. hablar sí lo notan, pero mientras no hable, eh, pues nada, ya, ya me mezclo. Pero sí es cierto que hay una idealización a los europeos y en concreto a los españoles, porque es la que yo he vivido, que aunque al principio te hace gracia, así como que te hace así como, qué chistoso, luego te das cuenta que es desde el privilegio, como digo, y es a veces hasta incómoda. Suena un poco mamón lo que estoy diciendo, pero es como no, o sea, estás pensando que soy algo que no soy y estoy encantada de mis orígenes, pero es una lotería genética que Sí, sí, nazcas en sí. un sitio y en otro, y todos tienen sus pros y sus contras, y después de, yo viví 28 años en España y 21 aquí, entonces ya tengo la Sí, experiencia de que todo tiene sus pros, todo tiene sus todo. contras, y no nadie, ningún país a estas alturas me creo que sea el más feliz del mundo, No. no me creo nada de eso, y sí me incomoda esa idea de, ay, pero aunque en cuestiones prácticas, o sea, por ejemplo, cuando muchos años estuve haciendo mis trámites de migración constantes para tener mis documentos, tenía que ir todos los años, y así estuve, pues mi naturalización me la dieron en el 2009 fue cuando fue, o sea, estuve como 9 años haciendo papeles y papeles todos los años. Cuando yo iba a migración, yo no noté nunca que me trataran mejor que a un cubano que había delante de mí, ni a un hondureño que estuviera detrás de mí, ahí cada quien hacía su cola, hacía su fila y tenía que presentar sus papeles y las respuestas pues siempre fueron amables, pero a veces muy surrealistas y ahí tú arreglabas como podías, pero yo ahí sí no noté ese trato que no dudo que haya una discriminación luego en otro tipo de ambientes menos públicos Sí, respecto sí. a las instituciones, eso no lo dudo, ¿eh? Pero a nivel de calle sí me incomodaba mucho esa parte porque y hasta el día de hoy no la entiendo, y es como que no, y ya, y cuando dices que eres naturalizada, que eres mexicana,
Yo siempre quise tener la naturalización, primero porque pagas menos impuestos, pagas impuestos como ciudadano Claro. mexicano y entonces pues se agradece el detalle, pero es que yo me sentía en casa en México. Y cuando te sientes en casa, no siempre estás a gusto, porque Así es. o sea, hay veces que cosas de tu casa que no te gustan y si puedes las cambias y si no despotricas y ya está. Y yo ya me sentía en casa y sí notaba que cuando te decían eso de, pues si no te gusta, pues viniste porque quisiste y Sí, todo sí, sí, ese tipo lo de de cosas y siempre. tú decías, pues sí, pues es cierto, pero es que no me gusta. Entonces ya con la naturalización como que ya tengo puedo votar, he votado, soy de aquí y aún así todavía no acaban, siempre vas a ser un foráneo, Sí, efectivamente. Siempre va a siempre haber es alguien que te lo extranjero. va a recordar, aunque seas un ciudadano más o una Sí, ciudadana sí, más, pero esa totalmente. parte sí. Sí, y esa parte sí se me hace un poco complejo, por lo menos en Mérida. No sé, Úrsula, cómo sea allí la diferencia, pero en otras zonas de Yucatán, de la península. Pero yo aquí sí veo esa parte de idealización a ciertas Absoluta, nacionalidades que me desubican mucho absoluta. porque, o sea, sí, o sea, en España es estupenda y se come estupendamente, y como en todos lados, porque yo creo que el ser humano está hecho para comer estupendamente. Así es. Pues yo, los casos que conozco es la Riviera Maya y Campeche, ¿no? Y en Campeche no sé, Campeche es una ciudad muy pequeñita, un estado muy pequeñito en población, la ciudad capital es muy chiquitita y a diferencia de Mérida, no está tan vinculada a gente residente, o sea, extranjeros residentes en Campeche, hay muy poquitos, muy, muy poquitos, de hecho se notan, o sea, cuando se sabe, ¿no? Vive un alemán en Campeche, o sea, porque es tan chiquita que tú sabes, ¿no? Y vive en esa casa, o sea, se saben. Y por otro lado, esto ahora, o sea, hace 2 años me enteré, 2, 3 años, no sé, que vivía un alemán y que hacía arte y no sé qué, y era el chisme de la ciudad, ¿no? Porque pues no residen casi extranjeros. Y por otro lado, aunque se recibe turismo y se ha intentado como hacer de Campeche un destino turístico importante, la verdad es que no lo logra. Y entonces esa idealización, adoración, yo diría, para los extranjeros, específicamente a los españoles, es aún mayor. O sea, si tú vas a Campeche, vas a recibir alfombras rojas y un trato espectacular y que la gente va a ver en ti así la máxima exponente de la belleza o de un hombre, ¿no? Así, así. Entonces es mucho más notorio, te sentirías más incómoda en Campeche por esa razón, porque, o sea, es la hermanita menor de Mérida, entonces todo copia, o sea, todo es como Sí, Mérida, sí, sí. pero más escandaloso. Por eso, porque no estamos tan expuestos a extranjeros viviendo o visitando la ciudad. Sí, ahora la visita, antes de la pandemia ya se había logrado como colocar un poco más a Campeche con la idea del turismo cultural y los grandes magnos conciertos navideños. Y con eso se había como empezado a hacer un turismo nacional e internacional, pero es muy chiquitito aún, muy incipiente. Entonces es peor. O sea, no solo es igual, es peor que en Mérida. Te sentirías más incómoda No, sí, y totalmente. seguramente también tu vida hubiera sido más fácil en ese sentido, porque entiendo que ser migrante y bueno, luego ya residente y ahora nacionalizada, pero al final también es española y entonces eso, como tú dices, no sé si llamarle privilegio o de qué manera llamarle a esa circunstancia de migración y que eres de cierto país al que adoran. Pues no Ujú. sé Es que por qué. hay como una escala, ¿no? O sea, esto es difícil de entender y de decir, pero es una realidad y quien la niegue, pues debatimos. Pero en todos los países, cámbienle la nacionalidad que quieran. Hay migrantes de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Ujú, Y sí, si claro. no, pregúntenle a alguien de Centroamérica cómo lo tratamos en México y pregúntenle a un español cómo lo tratamos versus un alemán, versus un nórdico, versus un gringo. Eso Claro, pasa en todo, en España, que después de Completamente. las políticas migratorias se abrieron hacia África, a subsaharianos, es decir, ujú, notabas que había ciertas migraciones que eran mejor vistas que otras. O sea, claro. eso es un hecho absoluto.
pero sí hay este tipo de veneración, como se dice en México, que tiene que ver con raíces profundamente históricas en América Latina, pero bueno, lo de México es así. O sea, mi papá cuando veíamos el mundial o los mundiales que veíamos, él siempre decía, bueno, cuando eliminaban a México, que siempre era muy rápido, después seguía, pues no, ahora vamos con Argentina, ¿no? Porque es el país latinoamericano que nos representa, según mi papá. Eliminaban a Argentina, bueno, ahora vamos con Brasil, porque son latinoamericanos, pero aunque hablan portugués, pero son latinoamericanos, ¿no? Brasil. Pero si eliminaban a México, a Argentina y a Brasil, mi papá iba con España. Yo le decía, papá, ¿y España por qué? Porque es la madre patria. Porque hablan español. Pero yo qué tengo que ver, o sea, y esto con lo que decían ahorita y lo que estaba hablando Juani, me lleva a otra cosa que yo sí quisiera que lo puntualizaras lo más que puedas, no solamente en tu experiencia viviendo, sino como historiadora, como antropóloga, como literata, porque a mí me parece que la gente no lo sabe. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a España, uno va, así como en Estados Unidos y como Guatemala y como en cada lugar, uno va con ciertas ideas, ¿no? Y a mí, pues mucha gente que venía de España me decía, no, es que en España tenemos una mejor televisión que la que tienen ustedes, porque Televisa es una porquería, porque no sé qué. Igual que el primer día que estoy en España, me acuerdo muy bien, estaba en mi hotel en Madrid, y yo pongo la tele para ver, y estaba TV Española, y luego estaba, creo que había una hora en la noche, creo que ponen el telediario, y yo decía, madre mía, y esto es lo que la gente me dice que es mejor que México. Pasaban por el juego de la Oca, pasaban por una señora, hola a todos, aquí estamos desde Vallecas, porque la gente se queja que un vecino, que no sé qué, y la entrevista era un señor porque tenía un gallo en el techo de su casa y esa era la nota del día. Y yo decía, yo no veo tanta diferencia entre la televisora, entre Televisa y esto que estoy viendo, ¿no? Y luego me ponían como programas de realities y de estos o sea, yo decía, a ver, diferencia no noto. ¿Será que hay algún canal cultural seguramente escondido ahí que yo no veo? Pero a lo que voy es que me empecé a dar cuenta que a nivel cultural, si bien con el fenotipo y este tipo de cosas, que luego es lo que más le llama la atención a la gente, a nivel cultural, habían un montón de coincidencias. Esto que mencionabas, ¿no? Este culto a la comida de manera exagerada, me parece que es igual. Es decir, y hoy en día, mientras más uno conoce sobre España, es que son más sorprendentes las similitudes que tenemos que las diferencias. Yo hay momentos, vámonos directo al grano, en la política, tal como está en España, hay momentos que yo digo, es que me parece que es un país más de Latinoamérica. O sea, hay como muchas similitudes, hay diferencias, pero culturalmente creo que tenemos más similitudes que diferencias. Y esto lo vemos a través de la historia. Por ejemplo, cuando la gente habla, no, pero es que los sistemas de cargo, pero en España también tenían sistemas de cargo. No, pero es que el bastón de mando está petado todo Internet de cómo le dan el bastón de mando desde Cataluña, desde los vascos, desde los gallegos, de cómo hacen esto. Y entonces uno empieza a ver y dice, bueno, hacen prácticamente lo mismo. Las fiestas de pueblo, pues a lo mejor los pueblos de España serán más coloniales, más medievales, más del siglo XVI, sí, pero al final de cuentas, incluso las listas de canciones que ponen son las mismas que escuchamos. Entonces, creo yo que es interesante que la gente vea y sepa que una diferencia así diametral no la tenemos, creo yo, es lo que puedo ver o lo que yo he sentido. Sí, no, probablemente por eso también mi adaptación, además de voluntaria, pues es más sencilla, porque de verdad yo no me sentía, o sea, me sentía lejos de los míos, pero no lejos de casa. No sé si me explico. Sí, O totalmente. sea, yo reconocía todo, o sea, no tenía problemas en ver cómo se relacionaba la gente, así nos relacionamos, en cómo se viste la gente, así se visten, en cómo son, así somos. No tenía ese problema. Claro, vine a una ciudad, a lo mejor si hubiera ido a vivir a una zona rural, pues hubiera sido a lo mejor un poco más marcada esa diferencia, pero yo no veía. O sea, la televisión, por ejemplo, pues sí, era una porquería la de aquí, pero la de allí también desde que se privatizaron, porque antes, efectivamente, el Televisión Española, tengo que decir que en un tiempo muy pasado tenía muy buenos programas culturales, pero y en el momento que se privatizaron, salieron más cadenas, pues todas empezaron a luchar por el rating y esas cosas y empezó a bajar bastante la calidad de todos. Pero nunca me he sentido que diga, guay, esto
no lo vi venir en el sentido de esto no va conmigo. Puedo haberlo sentido igual que lo puedes sentir en España. Creo que a veces es más la imagen que nosotros tenemos del otro lo que hace que pensemos que el otro es diferente. Y yo creo que alguna vez incluso de lo poco que pongo en Twitter, alguna vez dije, a mí me encantan los aros, me encanta ponerme aros, y cuando me pongo aros en España me dicen, ay, ¿cómo se nota que vives en México? Ah, Y cuando me las pongo arracadas, ¿no? aros aquí, sí, arrancadas estas, sí, Arracadas, sí. arrancadas. Y cuando me los pongo en España me dicen, ay, ¿cómo se nota que vives en México? Porque eso es tan mexicano. Y cuando vivo aquí, cuando me los pongo aquí, siempre hay alguien que me dice, ¿cómo se nota que eres española? Que eso pasa también con el acento, ¿no? Que yo lo he visto con amigos españoles, que aquí la gente siempre le dice, ay, es que no se te quita el acento español. Y cuando van a España, oye, pero tú ya hablas como mexicano. Hablas como las telenovelas ya. ¿Y cómo hablan en Yucatán? Y soy incapaz de imitar el acento yucateco. No sé, no se me pega. Y yo aquí en Yucatán tengo muy poco contacto con españoles. Es decir, yo hablo español con españoles 15, 20 minutos al día con mis padres. El Y resto, además tus hijas son yucatecas, ¿no? mi hija, sí, Tu es hija es yucateca. yucateca. Sí, es Ya, ya, yucateca. ya. Ella es yucateca, sí. Sí, esa es una cosa interesante. La gente que no nada más emigra a un lugar, sino que además tiene hijos en ese lugar. Porque los hijos, lo normal es que tiendan a inclinar la balanza hacia el lugar de origen. Claro. Aun cuando se sientan orgullosos y a lo mejor igual traen la playera de la selección mexicana, pero abajo está la de España. Aun cuando esto pase, lo normal es, y pasa igual a nivel yo siempre le digo a mis amigos muy queridos del DF, cuando llegan a Mérida y empiezan a despotricar, les digo, aguanten, que cuando tengan hijos, esos hijos, los aquí llamados yucahuaches, les van a salir súper ultra yucatecos. Y algunos me han dicho, oye, tenías razón. O sea, está de insoportable mi hijo o mi hija de yucateco. O sea, es increíble. No soporta que no comamos papazules o que no comamos brazo de reina y que comamos chilaquiles, por ejemplo. Es así como ahí es donde se ve, Sí, ¿no? sí, sí, es completamente yucateca. Sí, también, claro, no. O sea, aunque sí yo cocino, o sea, cuando digo cocino es que todos los días suelo cocinar la comida que Sí, comes en sí. casa. Entonces es una comida mezcla. No es muy mexicana, la verdad, porque la comida yucateca es muy rica, pero muy difícil para mí de Sí. cocinar y no está hecha para la mujer que trabaja. Todo lo que sea más de una hora en cocinar no lo puedo hacer. Entonces yo adapté lo que fui aprendiendo, porque yo llegué a México sin saber cocinar, lo que fui aprendiendo, lo que vi, lo que me encuentro y puedo comprar en el súper. Son Sí. muchas variables las que Sí, se sí, sí. unen. Sí, no, no, y ¿sabes qué, Juan? Y lo mismo, mi mamá es de Oaxaca y a ella le tocó por azares del destino casarse con mi papá, que es campechanísimo, de la zona más campechana que hay, que es el Camino Real. Y aunque mi mamá es una mujer que cocina delicioso, que ama cocinar y que como se encuentra a tiempo, sí que le costó adaptarse a la comida de la península. Y mi mamá no había hecho relleno negro hasta que yo cumplí 23 o 24 años. Y fue explícitamente porque yo le pedí, porque a mí me gusta mucho el relleno negro. Y entonces, toda la razón, o sea, la comida yucateca es un mundo aparte que, como tú bien dices, o sea, necesitas tiempo para hacer todo. O sea, desde elegir, por ejemplo, un platillo que me gusta mucho, el potaje de lentejas, hacer las lentejas, elegir bien las verduras, la carne, todo eso. Y ese que es uno sencillo, pero cosas como relleno negro, relleno blanco, queso relleno, eh, alcaparrado, todas esas comidas llevan muchísimo tiempo y no son, digamos, no solo es el tiempo, sino también todo el tema del aprendizaje de esa cocina que siempre es de las madres hacia las hijas y siempre como en el seno familiar y se hacen que sea como complicado aprender la cocina yucateca y ponerla en práctica. Sí. Sí, mi mamá al final aprendió y hace algunas, pero no todas. Prefiere que su pareja haga, por ejemplo, pollo pibil o esas cosas. Y mi mamá cocina como muy, no oaxaqueño, pero sí como muy internacional. Prepara pastas, prepara cosas, pero no cocina casi comida yucateca. Pero Prefiere otras cosas. ese Sí. tema de la comida también es importante en la adaptación, diría yo que de los más importantes. O sea, en el proceso de adaptación cuando alguien migra, para mí yo lo tengo claro, el primero es la comida,
Después viene el tener algún afecto, llámese amigos, pareja o como sea. Eso te ayuda a tener un anclaje en proceso de adaptación. Pero la comida me parece que es fundamental y justo creo que pasa también eso, que hay como ciertas formas y parámetros entre España y México que, bueno, al final de cuentas estamos hablando de dos países que históricamente estuvieron o han estado ligados y lo que seguirán estándolo. Pero, por ejemplo, es un poco lo que a mí me pasa. No es tan lejano, pero, por ejemplo, sí encuentro diferencias culturales en el Caribe, específicamente Puerto Rico y Cuba, pero justo lo que me hace como tener como una base y sentirme muy cómodo como en casa es justamente la comida. Yo nunca en ningún momento en Puerto Rico o en Cuba me he sentido mal o desadaptado por la comida. Me parece sumamente familiar, específicamente a la yucateca. Eh, y otras cosas, ¿no? Que van por ella. Pero el tema de la comida, por ejemplo, si nosotros hablamos de la complejidad, pues una que no es el platillo, mucha gente cree que el platillo nacional por excelencia de España es la paella. No, es como el platillo de Valencia, ¿no? La paella valenciana. En todo caso, decían algunos articulistas, el platillo por excelencia es la tortilla de patata, ¿no? Que ya sabemos, Juan, y que no lleva cebolla. Ya sabemos que no En lleva. origen, le pones lo que quieras, lo Claro, que te claro, le pueden poner, guste. pero digamos que es como el tema, ¿no? Yo la compro prehecha de la Lo que, europea. no, ¿qué es eso? No, no, no. Sacrilegio, sacrilegio. Ay, Dios Pero mío, criatura. sí, a ver, pero a nivel de sabores, también la comida española es fuerte. Y hay esta cosa de, a ver, o sea, para empezar, porque yo sí, ya lo he dicho hasta el cansancio en este podcast, yo como básicamente lo que me pongan enfrente. Yo no tengo problemas en ningún lugar del mundo para comer, excepto que de verdad estemos frente a un problema grave. No voy a mencionar el país, pero una vez sí me tocó que yo decía, no puede ser posible que no encuentre yo sazón en nada. Entonces estaba complicado. Fuera de eso, en general me parece que, a ver, cuando he ido a España, yo llegaba y yo solamente estaba pensando en cuál era la hora de la siguiente comida. O sea, así, así. Y hay otra cosa, yo no tomaba nada de vino, nada de vino. Cualquier vino, yo no sé qué vino había probado o qué pasaba, pero me daba dolor de cabeza. Y una vez en Madrid pasó, pero no me fue tan claro, pero sí en Barcelona, que nada, empezamos a pedir comida, mariscos de todas las formas, una cosa, bueno, no quiero empezar a hablar porque me voy a automatar del hambre en estos momentos, una Sí. cosa maravillosa. Y de repente llega la camarera y dice, bueno, ¿quieren vino en la casa? Y los españoles que estaban con nosotros dijeron, sí, queremos vino en la casa. Y yo, madre mía, voy a tener que tomar esta puerquesa que me va a dar dolor de cabeza. ¿Cuál? Lo servían en jarra, hasta salivo. Era buenísimo. Yo lo probé y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué bueno está. Qué bueno. Y además te ponía en una nota, en un tono tan rico. Yo decía, pero ¿por qué nadie me habló del vino? O sea, me di cuenta de que había toda una cultura gastronómica desconocida, pero también que tenía carácter, que creo que es lo que define a ambas cocinas, me parece. La española y la mexicana, si algo tienen es carácter, te pegan. Le pasé a Úrsula un video de unos españoles que habían ido a vivir a Japón y ellos decían que lo que les molestaba era que en Japón todo era un exceso de sutileza y amabilidad. Y decían ellos, te hablan de la comida y uno desde fuera lo ve, pero claro, cuando llegas a Japón, dicen ellos, y uno está acostumbrado a comerse un trozo de jamón ibérico fuerte, que golpee. O sea, tú estás acostumbrado a comer algo que te pega al paladar. Y los japoneses, dice, son tan delicados en su sabor que pareciera ser que ni siquiera quieren ofender al paladar. O sea, es demasiada sutileza, dice. Entonces, está muy rico desde fuera, pero ya cuando estás viviendo, de hecho, ese canal me gusta por eso, porque estos cuates hablan de justamente de que no todo lo que te pintan desde el exterior es tan maravilloso, como dicen los dos casados con japonesas y viviendo en Japón. Y cuando hablaban de la comida, era brutal, porque ellos decían, no existe. Nosotros, como español, si no te llenas, si no es una porción grande y si no te golpea el paladar, no está bueno. O sea, yo quiero sentir el sazón, quiero sentir el ajo, la cebolla, o sea, quiero sentir esos sabores y es un poco lo que nos pasa en México, me parece, ¿no? Que es esta idea de
de arropar, pero también golpear, pero también sacudir con el chile, pero, o sea, causar emociones con la comida. Y me parece que eso pasa con la comida española, o sea, que eso a mí me aliviaba mucho el tiempo que yo estaba ahí, porque me hacía sentir también, ¿no? O sea, creo que la comida sí es un punto ahí importante e interesante. Sí, y lo que hacemos con la comida, cómo la convivimos, Sí, o las sea, sobremesas, el pasarse horas, sí, que después el todo. vino, después el carajillo, después un café cortado. O sea, es una cosa Sí, maravillosa. Esas cenas sí. eternas españolas también son brutales, ¿no? Sí, sí, pero igual sí es como aquí en ese sentido, sí. Por eso lo que decía, no, para mí no fue un choque cultural, ni siquiera la comida, aunque no la conocía y la disfruto mucho. Pero son comida rica, es como que, ¿cómo es la comida? Pues rica, de la Claro, que te claro. comes, ya está, ¿no? De O hecho, sea, no, pues es la comida rica, es efectivamente. claro, Entonces claro. no la cocino, entonces generalmente es cuando la compramos es fuera y muy bien, y muy Sí, bien. hay un caso, también creo que te lo mandé, Úrsula, hay una japonesa, es fotógrafa, pero es más influencer que fotógrafa. Ella la recordarán porque fue muy famosa en el último mundial, Ah, porque era una coreana. coreana, la coreana, sí, coreana. Soyu se llama, Soyu Park. Esta coreana nació en México porque sus padres vinieron a México porque ellos fueron llamados por el Comité Olímpico, específicamente los mandaron traer para que entrenaran a los taekwondoines mexicanos. Y este señor y la señora que sabían taekwondo fueron los que hicieron que México tenga esa época de gloria, de grandes medallistas. Bueno, cuando tuvimos al pentacampeón de taekwondo, que México se volvió potencia de taekwondo o de karate, no me acuerdo qué, pero esas, Taekwondo. taekwondo. El caso es que la historia de esta chica es que se vuelve viral, se vuelve famosa, porque es esta que está en el mundial y que alguien está, todo fue armado, un humorista, Richo Farrell, está en el mundial grabándola y cuando México se enfrenta a Corea y le empieza a mentar la madre a Corea, pero grabando a una coreana y él fingía que la coreana no entendía y ella se voltea y le dice, te entendí, pendejo. Y entonces se vuelve viral porque es como la coreana que hablaba español, ¿no? Y luego vuelven a hacer otro video. Total que ahí explotó, la entrevistaron, se supo de ella, aumentaron sus redes y ella tiene un buen contenido porque es fotógrafa, tiene un buen contenido porque ha dado un cambio, su giro de la fotografía durante la pandemia a cocinar comida coreana. Y ella contó la anécdota que dice, bueno, también en México me siento bien porque soy mexicana, nací, o sea, creció en México, pero también siente la parte coreana. Pero el punto al que llegaba es que la cocina, más bien no la cocina, el tema de la comida, dice, es igual de fuerte en Corea, al grado que su papá estaba prácticamente a punto de casarse con, no sé, una europea, no me No, acuerdo de no, me qué. dijiste que brasileña. Brasileña, tienes toda Brasileña. la razón, brasileña. Él estaba ya a punto de casarse con una brasileña y cuando él regresa a Corea, no sé si a arreglar papeles o a qué, no sé quién cercana a él le dice, necesitamos tener una conversación tú y yo antes de que des ese paso, le dice. Está muy bien todo lo que quieras, Brasil, perdón, todo lo que quieras, pero te voy a recordar algo que a lo mejor se te está olvidando por la emoción, le dice. Para los coreanos es muy importante la comida y la comida coreana es pieza fundamental. Por más que tu esposa o tu futura esposa aprenda, tú no vas a tener la comida que tienes. Así es que piénsatelo. Y eso, dice ella, fue totalmente lo que hizo que se doble la balanza. Y él, a ver, no deja a esta mujer por la coreana, pero sí no se casa, le entra una duda tremenda y dice, no, no va a pasar, rompe la relación y luego ya con el tiempo conoció a una coreana y dijo, bueno, de una vez me quedo aquí, pero sí ponía, ella contaba la anécdota de cuánto pesó el tema de la comida para que su papá decidiera. Su papá estaba prácticamente casado con una brasileña. No, y eso que los brasileños tienen buenos cortes, pero volvemos a lo mismo. Si hablamos de radicalismos, pues tenemos casos como estos, ¿no? Donde la gente, o el caso de mi papá le pongas lo que le pongas, que no sea yucateco, para él no está tan bueno. O sea, él tiene que comer comida yucateca. Y bueno, pero aquí sí hay países que tienen más este rollo y que les cuesta mucho más el tema de la adaptación, ¿no? Pero sí,
Sí, la comida es. Qué rico que siempre este podcast se tenga que aparecer Sí, el tema de siempre. la comida. Nos hace falta, ya habíamos dicho que íbamos a comer mientras hablábamos, pero no lo hemos Sí, sí, sí. logrado. Habíamos dicho, Tener un una poco cuota. complicado, pero creo que se podrá algún día hacer. Claro, sí, sí, sí. Pues no sé, a ver, a mí me encantó la charla, te agradecemos, Juan, y no sé si tengan algo más que decir, me parece que Pues hay... daros las gracias, yo sí quiero daros las gracias, ha estado muy entretenido, se me ha hecho corto, No, así que gracias a ti. gracias a vosotros Sí, por Y veros, nada, aunque por momentos se me olvidaba hablar porque como estoy acostumbrada a veros, a hablar entre vosotros en los podcasts, de repente decía, ay no, que estoy yo también. oye, pero tengo una duda, Juan, ¿y tú sí ves el podcast? O Suelo sea, ver el ¿lo ves podcast, o lo oyes? lo suelo ver pero desde YouTube, sí, lo suelo Ya. ver, suelo veros, sí me gusta Ok. ver. Pero dependiendo de la situación, digo, pues hablando de comida, el último que hiciste lo escuché, por ejemplo, por Spotify porque estaba cocinando, preparando Claro. Yo, churros qué rico. españoles. Uy, tómala. No, no, es que No yo sé si cómo empiezo a son. hablar de comida, me sale una úlcera ahorita de... Sí, Y sabes qué, que ya o sea, no es tan hora de comer, pero es la hora en la que la panza empieza a gruñir por algún sí, la hora del aperitivo. Sí, aperitivo, de sí. Exacto. las tapas. Eso, hombre, yo lo he dicho muchas veces, pero la gente no, es que es difícil si no estás ahí. Pero esto, Juani, de ir caminando, bueno, yo lo he visto en las ciudades grandes y en algunos no tan grandes, pero esta maravilla de ir en España caminando y que vas por un lugar y que además, contrario a lo que pasa en México, ahí el consumo de alcohol es abierto prácticamente, es decir, está en la calle con la puerta abierta o con cristales y todo el mundo te ve, o sea, no es como me estoy escondiendo para hacer algo malo, ¿no? Que la No. mayoría de los lugares en México donde se consume alcohol son encerrados, ahí no. Entonces, esto de ir caminando y te paras y te tomas una cañita y con las tapas y luego sigues al siguiente lugar y entras a un mercado y en el mercado te sirven comida y te sirven vino y está riquísimo y sigues caminando, es que es una perdición. Una Y perdición. como mujer, siendo lo puedes hacer sola. Qué Eso es algo que rico. aquí no puedes. Sí, pero es que justo esto que acabas de decir, claro, en menor medida, pero yo también lo experimenté, como sentirme libre de poder hacer algo que por ciertas cuestiones culturales en México está como tabú, como mal visto, como el hecho de que no te vean tomar en la calle. Bueno, de entrada es ilegal, te pueden poner una multa o llevar a la cárcel. A la cárcel. Pero ella a la cárcel, como A la mandaba a cárcel, todos a la cárcel. todo. Ahí. No, Pero es que porque es lo que pasa, te vas a la cárcel. pero es que es Para luego bien decirte, te lo rico, es dije. bien rico. Sí. Aquí no lo podemos hacer y esas, bueno, aquí hay otras cosas que podemos hacer. Van a empezar a decir, ay, poch, español, que no sé qué. No, Sí. pero es que está rico. O sea, la libertad de caminar y tomarte una copa, comerte un jamón, luego probar Que ahí no un poquito. confundan. Lo que me pasó a mí, que me confundieron mi lata de té Arizona, es mi única adicción, el té negro, muy fuerte. Y lo estaba tomando en mi carro tranquilamente y un policía me siguió porque según él era una lata de cerveza. Y yo así de, ¿qué le pasa, señor? Revise, vaya a ver a otra cosa, no a mí con mi lata de té Arizona. Eso ha sido lo peor. Y ya aprovechando que ya agarré la palabra, yo hace años cuando probé el jamón serrano tuve una adoración y tenía un novio que adoraba también el jamón serrano y en esa época yo era mucho más hippie que ahora. Y él pues toda la vida ha sido hippie y anarquista y esas cosas. Y entonces él estaba criando cerdos y nos pusimos a investigar y todo eso y vimos que el cerdo pelón mexicano era lo más parecido al cerdito ibérico. Y entonces en nuestra cabeza, en nuestras ideas era criarlos lo más parecido para intentar hacer las piernas así como jamones ibéricos y en nuestra cabeza porque queríamos replicarlo. Digo, hicimos cualquier otra clase de experimentos, chorizos y eso, pero jamás logramos ese jamón obviamente y no creo nunca ahora que se pueda replicar, pero sí era como nuestros intentos de imitarlo porque nos encantaba. Bueno, hasta ahora a mí me sigue encantando. Y pues nada, no se puede producir en México simplemente ese jamón. No, no, no. Como Es otras otro. cosas que no se pueden. Por ejemplo, ya se No. puede producir aceite de oliva y vino y cosas así, pero jamón serrano ibérico no se va a No, poder. y es una cuestión muy cultural. ¿Cómo se llama? Se me va, digo, perdón, pero es un lugar icónico este que está bueno, no sé si lo tiene en otros lados, creo que sí. Es el Palacio del Jamón o ¿cómo se llama? Sí, sí, ¿Es así? ¿Palacio sí, del Jamón? creo que sí, sí, el de Que Madrid. tú entras y parece es una carnicería, o sea, están colgadas las patas de jamón Sí, Qué y tú rico. te acercas
Y él Sí, te- dice, a ver, un vino de tal, el de la casa o tal, y te lo descorchan y pum, pum, y entonces, ¿qué vas a querer? Te dice, y corta, de arriba, como el pastor acá, como el trompo al pastor, Mm, o así la pierna, y te la van, qué cosa, Dios mío, qué delicia. Sí. sí. Una delicia, pero bueno, ni manera, vayamos a ver qué mascamos y qué comemos. Mi Pues gran... nada, un gustazo. Yo creo que hasta aquí lo dejamos. Un gustazo que hayas estado, Juani, en el podcast. Y bueno, ya estaremos dejando redes sociales si es que quieres que las pongamos, compartiendo enlaces y demás para que todos nos escuchen. Muchas gracias a los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales. Se las vamos a dejar en la descripción. Aparte, aparecen en la pantalla para que nos vean en YouTube. Estamos en Spotify, 2020 Yucatán, iBox, iTunes, en todas las plataformas que se puede. Eso aparte me debes dejar a mí, Enrique, ya ves que me gusta el pregón. Y a la Dale. próxima vez, no, no, Vuelve a no, el próximo, repetirlo. Y que no, le porque den no voy a like, hacer, que no le den voy a, no voy a compartir. hacer. No, dilo otra vez No voy para a, reforzar. para la próxima voy a hacer mi pregón y ya yo lo digo. Ok. Y lo cantas y haces todo. Dale, lo canto, sí, sí, Pues yo lo nada, hago. un gustazo y nos seguimos viendo en otro episodio. Hasta Nos luego. vemos, muchas Chao. gracias. Bye. Bye.